Muy bien, entonces vamos a iniciar con el concepto. ¿A qué nosotros denominamos como proteínas? Entonces, las proteínas, de hecho, van a ser una macromolécula, porque es una molécula mucho más compleja, ¿no? Y esta macromolécula va a ser una de las macromoléculas más importantes por su función estructural, ¿no? Y también porque van a ser una macromolécula de tipo funcional, o sea, van a tener múltiples funciones y sobre todo participación en el metabolismo. Ahora, la característica de estas proteínas es que va a estar conformada por cadenas de aminoácidos, de estas pequeñas moléculas que habíamos hablado hace un momento. Entonces las proteínas van a estar formadas de una larga cadena de aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos generalmente se van a ir agrupando de poco en poco, y cuando los aminoácidos tienen una cierta, cuando las proteínas, cuando estas cadenas tienen un cierto número de aminoácidos, es que se les considera como proteínas. Generalmente, de acuerdo a la literatura que ustedes revisen, van a ver que se consideran como proteínas aquellas que están compuestas por más de 50 o 100 aminoácidos, ¿no? Hay algunos autores que lo consideran más de 50, otros lo consideran más de 100. Entonces, cuando una cadena de aminoácidos está formada por más de esta cantidad, entonces ya se le llama propiamente como proteína. Y ustedes van a ver también en la literatura que cuando esta cadena de aminoácidos tiene un menor número, es decir, menos de 50 o 100, se le va a considerar como péptidos. Entonces, mientras menor sea el número de aminoácidos que están unidos, se considera simplemente como un péptido, y cuando el número de aminoácidos es mayor, generalmente más de 50, más de 100, ya se habla propiamente de una proteína. Pero en ambos casos van a estar conformados por cadenas de aminoácidos, ¿no? ¿Cuál es la estructura de una proteína? De acuerdo a cómo se vayan organizando estos aminoácidos y de acuerdo a cómo se vayan plegando estas cadenas de aminoácidos, es que va a determinar la estructura de una proteína. Una estructura primaria, una estructura secundaria, luego una estructura terciaria y finalmente una estructura cuaternaria, que van a tener solo algunas proteínas. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. En el caso de la estructura primaria, cuando yo me estoy refiriendo a estructura primaria, ven ustedes, simplemente va a ser la unión de los aminoácidos de manera lineal, como si fuera una cadena, como un rosario, ¿no? Una cadena de aminoácidos. Cada una de estas esferas, cada una de estas bolitas va a representar un aminoácido diferente que va a estar unido de manera consecutiva, de manera lineal, para poder dar una cadena que va a ser la que va a identificar a cada proteína, ¿no? Cada proteína, ya chicos, cada proteína va a tener un número y secuencia diferente de aminoácidos. Eso quiere decir que lo que va a caracterizar a una proteína va a ser la secuencia, el orden que haya de los aminoácidos y el número. Les doy un ejemplo, digamos, práctico, sencillo. Imagínense que un aminoácido está compuesto por 60, una proteína está compuesta por 60 aminoácidos. Y dentro de la estructura de esos 60 aminoácidos tiene una secuencia determinada. Por ejemplo, leucina, isoleucina, valina, metionina, triptófano, ¿no? Entonces, este orden de estos 60 aminoácidos va a hacer que se exprese con una proteína que va a recibir el nombre de proteína X. Si yo tengo otro compuesto que va a estar formado por 70 aminoácidos y va a tener una composición diferente, fenilalanina, metionina, isoleucina, valina, etc., esta unión de estos 70 aminoácidos en otra secuencia diferente va a dar origen a una proteína Y. Entonces vean ustedes que la secuencia, el orden de los aminoácidos y el número de los aminoácidos va a ser que se forme una proteína diferente, y cada una de estas proteínas va a tener una función también diferente, y eso es lo que caracteriza a cada una de estas proteínas: el número que tienen en su cadena de aminoácidos y la secuencia de estos aminoácidos, ¿no?
Además, es importante esto, ¿por qué? Porque existen ciertas enfermedades en las cuales, por X motivos, se produce una alteración en la secuencia de estos aminoácidos y se reemplaza, por ejemplo, este aminoácido, se reemplaza, ya no se pone este aminoácido, sino se pone otro aminoácido diferente, ¿no? Y eso hace que cambie la estructura de la proteína, haciendo que esta proteína pues no pueda ejercer la función para la cual estuvo destinada, generando que se presenten enfermedades determinadas. Entonces vean ustedes la importancia que tiene que estas proteínas tengan una secuencia ordenada y un número adecuado de aminoácidos para que pueda ejercer su función. Además, no solamente es importante esta secuencia para la función, sino que también es importante para que esta hilera de aminoácidos luego se reordene un poco, se enrolle un poco, por así decirlo, para formar la estructura secundaria, ¿no? Vean ustedes que la estructura secundaria de una proteína no va a ser otra cosa que un poco como que el enrollamiento, le digo yo, ¿no? de esta cadena lineal, de esta secuencia lineal de aminoácidos. Vean ustedes que en el caso de la estructura secundaria vamos a tener dos formas en las cuales esta cadena de aminoácidos se puede conformar o se puede plegar, por así decirlo, ¿no? Una de ellas es la famosa alfa hélice, ¿no? Y la otra de ellas, vean ustedes, que es la lámina plegada beta, ¿no? O la lámina beta, que se conoce, ¿no? Son dos formas por las cuales estas cadenas se pueden ir plegando. ¿Y cómo es que se van a ir plegando estas cadenas? Porque precisamente entre algunos aminoácidos de esta cadena, lo que se van a producir es como unos pequeños puentes, ¿no? Estos puentes básicamente van a estar dados por puentes de hidrógeno, es decir, el hidrógeno va a unir ciertos puntos de la cadena de esta secuencia de aminoácidos, dándole estructura, ya sea como de un tirabuzón, que vendría a ser la estructura en alfa hélice, o como la de un acordeón, que vendría a ser la de la lámina beta. Entonces, esta disposición es la que le va a ir dando ya como una conformación ya un poco tridimensional a la proteína, ¿no? ¿Y de qué va a depender que una proteína tenga una disposición en alfa hélice o en lámina plegada beta? Precisamente va a ser de la conformación que tengan los aminoácidos, porque dependiendo que tenga la estructura, la unión que tengan estos aminoácidos, pues se va a poder permitir que sean una conformación como tirabuzón en alfa o como en acordeón, que son las beta, ¿no? En el caso de la lámina plegada beta, es una conformación que va a ser mucho más diversa, más compleja que la alfa hélice, que la hélice alfa, y generalmente esta conformación va a tener mucho mayores funciones para la estabilidad de la proteína que la alfa hélice, ¿no? Y como les digo, en ambos casos van a estar estabilizados por la presencia de puentes, ¿no? Existen ciertas enfermedades, por ejemplo, que lo que hacen es cambiar la estructura secundaria de una proteína. Por ejemplo, hay una enfermedad que se produce por unos organismos que son denominados priones, ¿no? Estos priones lo que hacen es cambiar la conformación, la estructura secundaria, por ejemplo, de una proteína, la cambian de conformación alfa a conformación beta, o sea, hacen que haya un cambio en este plegamiento de la cadena peptídica y causa que haya una alteración de estas proteínas. Estas proteínas no pueden actuar bien, entonces empiezan a acumular en los tejidos, y estos priones básicamente atacan mucho el sistema nervioso central, el tejido cerebral. Entonces hacen que se acumulen proteínas defectuosas, ¿no? Se acumulan proteínas que están plegadas de manera defectuosa y causan una alteración, proteínas que están plegadas de manera defectuosa, y causan que éstas se empiecen a acumular a nivel del tejido
cerebral, dando las famosas encefalopatías. Patía significa que algo está mal, enfermedad, encéfalo, en relación al cerebro, encefalopatía espongiforme, ¿no? Porque asemeja la forma, la característica de la enfermedad como si fuera una esponjita, ¿no? Encefalopatía espongiforme, que es la famosa, por ejemplo, enfermedad de las vacas locas, ¿no? Entonces, vean ustedes que como también a nivel de las enfermedades, no solamente el cambio, la mutación de un aminoácido en la estructura, sino también la alteración del plegamiento de la proteína puede generar que haya una manifestación patológica. Luego vamos a tener una conformación, que es la conformación terciaria, que es esta que ustedes ven aquí. En el caso de la conformación terciaria, ya propiamente la proteína adopta una estructura tridimensional, ¿no? En este caso, la estructura terciaria, lo que vamos a tener es que vamos a tener combinaciones tanto de la hélice alfa como la lámina plegada beta. Es decir, van a haber zonas de esta secuencia de aminoácidos que van a estar conformadas como célula, como hélice alfa, y otras zonas que van a estar conformadas como lámina plegada beta. Entonces vean ustedes, por ejemplo, aquí tenemos zonas que están enrolladitas como tirabuzón, como una secuencia de hélice alfa, y luego vamos a tener zonas que están como una lámina plegada beta, y esta diferencia, esta unión de alfa con beta va a hacer que haga una estructura más tridimensional de la proteína, ¿no? Y en este caso, a esta estructura se le conoce como una estructura globular propiamente de la proteína, porque asemeja precisamente esta estructura como si fuera una esfera o un globo. Ahora, cuando esta proteína que ya está en su estructura terciaria, que es la estructura tridimensional, la estructura, digamos, característica de la proteína es sometida a ciertos agentes, esta proteína puede perder su estructura y regresar a una estructura primaria, a una estructura lineal, ¿no? A esta forma en la cual la estructura terciaria, la proteína pierde la estructura terciaria y vuelve hacia su forma primaria, se le denomina como proceso de desnaturalización. La desnaturalización de las proteínas hace referencia cuando va de la estructura terciaria hacia la estructura primaria. ¿Y qué agentes pueden causar desnaturalización de las proteínas? Cambio en el pH, ¿no? Cambios en el pH. Puede ser también la presencia de ciertas sustancias, como por ejemplo de ciertos detergentes, ¿no? Ciertos metales pesados. Cuando se produce intoxicación por algunos metales pesados, se produce desnaturalización de algunas proteínas, y ciertamente también la temperatura. Entonces, vean ustedes que ciertos agentes pueden hacer que se pierda la estructura globular tridimensional de la proteína, que es lo que le da la característica, que le permite ejercer su función también de manera adecuada a la proteína. Se desnaturaliza la proteína nuevamente a su cadena primaria, entonces no puede ejercer de manera adecuada su función, porque precisamente esta forma terciaria, forma globular, es la conformación final que tiene una proteína. Entonces, si la pierde, entonces pierde la opción a que pueda funcionar de manera adecuada. Algunas proteínas van a tener una conformación cuaternaria, que en el caso de la conformación cuaternaria va a estar dada, ¿por qué? Va a estar dada por la interacción que pueden haber de dos o más proteínas en su forma terciaria. Vean ustedes, en este caso vamos a tener dos unidades. Por este lado, miren, tenemos una proteína que está de color más clarito, y por este otro lado tenemos otra proteína. Entonces, cuando se unen varias proteínas y forman una estructura mucho más compleja, eso se le denomina estructura cuaternaria. No todas las proteínas tienen estructura cuaternaria, pero muchas de ellas sí. Y a cada una de estas proteínas que conforman a la estructura cuaternaria, se le van a conocer como subunidades,
Y vamos a tener que, dependiendo del número de subunidades, la proteína puede ser un dímero si tiene 2 subunidades, como la de la imagen. Si tiene 3 subunidades, un trímero. Y si tiene 4 subunidades, un tetrámero. Ahora, cada una de estas subunidades pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Si las subunidades son diferentes entre sí, entonces se le denomina heterodímeros. Y si las unidades son similares, se denominan homodímeros. Entonces vamos a tener, por ejemplo, aquí, como un ejemplo, por ejemplo, de una proteína en su forma cuaternaria, a la hemoglobina. Por ejemplo, la hemoglobina va a estar formada o va a ser un tetrámero que va a tener 2 subunidades que se denominan alfa, que van a ser similares, y 2 subunidades que se denominan beta. Entonces vean que en este caso es una estructura mucho más compleja y se trata de un tetrámero que tiene 2 alfas y 2 betas. Estas proteínas que alcanzan su estructura cuaternaria van a ser realmente proteínas multiméricas, tienen varias unidades funcionales, ¿no? Muy bien, entonces viendo cómo se ha producido cómo se produce la estructura, es importante ver precisamente cómo los aminoácidos se enlazan entre ellos para formar estructuras mucho más complejas, desde una estructura primaria de la proteína a una estructura mucho más compleja como la estructura terciaria. Entonces, aquí es importante hablar de la formación del enlace peptídico. ¿Qué cosa es el enlace peptídico? El enlace peptídico es la unión covalente. Acuérdense que cuando nosotros estamos hablando de una unión covalente, es una unión fuerte, ¿no? Que es difícil de romper, que existe entre el grupo carboxilo de un aminoácido, ¿no?, con el grupo amino de otro aminoácido. Eso quiere decir que en un aminoácido el grupo carboxilo se va a unir al grupo amino de otro aminoácido para ir formando los bloques de aminoácidos que van a dar origen a la proteína en sí. Vean ustedes, aquí tenemos un primer aminoácido, vean ustedes acá, este es el primer aminoácido. Aquí tenemos el carbono quiral que tiene su grupo amino, su grupo residuo o cadena lateral, el hidrógeno, y luego tenemos el grupo carboxilo. Igualmente tenemos un segundo aminoácido donde tenemos el carbono quiral con su hidrógeno, grupo carboxilo, grupo amino y el residuo. Vean ustedes aquí cómo se produce esta unión de estos aminoácidos. Realmente es una reacción de condensación, porque estoy juntando 2 aminoácidos. Vean ustedes aquí que un OH del grupo carboxilo reacciona con un hidrógeno del grupo amino. Estos elementos se pierden para poder disiparse o eliminarse, formarse agua, ¿ya?, y poder unir a este carbono con este nitrógeno. Vean ustedes aquí que se produce la unión de este carbono con este nitrógeno, luego que se ha liberado este hidrógeno y este hidroxilo en forma de agua. Esta unión entre el grupo carboxilo del aminoácido 1 con el grupo amino del aminoácido 2 es lo que se conoce como el famoso enlace peptídico. Entonces, de esta manera nosotros tenemos el famoso enlace peptídico, ¿no? Acuérdense siempre que cuando uno tiene una cadena de aminoácidos, porque estos enlaces no solo se van a ir aumentando y se van a ir formando una cadena mucho más larga. Aquí solamente son 2, pero luego se van a ir aumentando más aminoácidos para hacer una cadena muy larga. Y acuérdense, cuando ustedes tienen una cadena muy larga de aminoácidos, siempre el primer aminoácido de la secuencia va a ser el aminoácido que inicia con el extremo amino. Vean ustedes aquí
el sistema amino. Y el último aminoácido de la cadena siempre va a terminar con el extremo carboxilo. Entonces cuando uno va leyendo las proteínas, entonces empieza a leer desde el primer aminoácido que tiene el grupo amino hacia el último aminoácido que termina en el grupo carboxilo, ¿no? Ustedes van a encontrar muchas veces dentro de los textos que hablan de un extremo, que es el extremo N-terminal, y van a encontrar que también hablan del extremo carboxiterminal o C-terminal. Entonces, este extremo N-terminal hace referencia al primer aminoácido de la cadena peptídica, no de la cadena proteica, vean ustedes, porque el primer aminoácido conserva el grupo amino, y el extremo C-terminal o carboxiterminal hace referencia al último aminoácido de la cadena porque es el que va a conservar el grupo carboxilo. Ahora, acuérdense ustedes que la síntesis de proteínas, la formación de las proteínas, ya lo habíamos visto en la primera clase, se hace en esta estructura, en esta organela que es el ribosoma. Acuérdense que los ribosomas van a encontrarse de forma aislada en el citoplasma o también pueden encontrarse formando parte del retículo endoplasmático rugoso que tiene los ribosomas ahí adicionados, en donde se va a producir la formación, la síntesis de proteínas. Acuérdense que las proteínas, para sintetizarse, se van a sintetizar a partir del ARN, ¿no? Vean ustedes, el ARN mensajero es el que va a llevar la información que va a codificar una proteína determinada y la fábrica va a ser el ribosoma. A este proceso en el cual el ARN, a partir del ARN, yo voy a fabricar una proteína, a ese proceso se le denomina proceso de traducción. Cuando hablemos un poco de genómica, vamos a hablar un poquito más a detalle de cómo se realiza este proceso. Pero acuérdense ustedes que la formación de proteínas, la síntesis de proteínas a partir de un ARN en el ribosoma se conoce como el proceso de traducción. Entonces, una vez que se ha hecho, que se ha producido una proteína, muchas veces esta proteína va a sufrir ciertas modificaciones o ciertos cambios que le van a permitir tener una función mucho más específica. A estas modificaciones se le conocen como modificaciones posttraduccionales, porque se producen luego de la traducción, es decir, luego de la síntesis de la proteína, ¿no? Y vean ustedes que hay una serie de modificaciones que puede sufrir una proteína luego de la síntesis. Vamos a tener, por ejemplo, aquí el primer caso, que es la fosforilación. ¿En qué consiste la modificación de la fosforilación? Consiste en añadir este grupo de acá, que es el grupo fosfato. Entonces, la fosforilación consiste en la adición de este grupo fosfato. Y generalmente, esta adición de este grupo fosfato, la fosforilación, suele ser generalmente una reacción de tipo reversible. Eso quiere decir que se puede luego quitar el fosfato, desfosforilar sería el proceso por el cual se quita el fosfato. Y cuando se añade el fosfato, generalmente se añade sobre ciertos aminoácidos en específicos. Se añade sobre el aminoácido treonina, se añade sobre el aminoácido serina y se añade también sobre la tirosina. Generalmente estos residuos dentro de la cadena, los residuos de treonina, de serina o de tirosina son los que van a ser fosforilados. Y como les había comentado por ahí cuando estábamos hablando de los aminoácidos, de la configuración de los aminoácidos, les comentaba que la fosforilación de una proteína permite que ésta se active o inactive. Entonces, esta modificación de la fosforilación precisamente regula un poco la activación o inactivación de ciertas proteínas, sobre todo las enzimas que vamos a comentar luego. En el caso de la glicosilación, vamos a tener que en este caso, ¿qué cosa se va a añadir? Se va a añadir este grupo de acá, que básicamente se trata de una glucosa. En este caso lo que se va a añadir es glucosa.
Glucosa, que es un carbohidrato, que vamos a ver luego en la siguiente sesión, que van a ser carbohidratos, ¿no? Generalmente la glicosilación se va a producir generalmente en el extremo N-terminal, ¿no? Que ya les había comentado que es el primer aminoácido de la proteína, el extremo N-terminal. O también se puede unir al oxígeno que se encuentra formando parte de los residuos de ciertos aminoácidos. Entonces la glucosa se puede añadir en estos lugares de las proteínas. Esto es muy importante porque muchas veces la adición de la glucosa a la proteína va a poder hacer que ésta tenga una función mucho más específica, y además aprovechándonos de esta característica que tienen ciertas proteínas de glicosilarse, o sea, de que se les añada la glucosa. Por ejemplo, también nos valemos para poder hacer ciertos métodos diagnósticos. Por ejemplo, dentro de lo que es el diagnóstico, el control, el seguimiento a un paciente que tiene diabetes, por ejemplo, un parámetro que utilizamos mucho nosotros es la famosa hemoglobina glicosilada, que no es otra cosa que una hemoglobina, que es una proteína, ya lo habíamos visto, a la cual se le adiciona, se le une glucosa, se glicosila la hemoglobina, y yo puedo captar qué tanto porcentaje de la hemoglobina está glicosilada, o sea, se le ha añadido glucosa, para yo darme una idea de cuál ha sido o cuál es el estado de la glucosa, el metabolismo de la glucosa de un paciente, ¿no? La cantidad de glucosa que tiene un paciente en la sangre. Entonces vean ustedes cómo, aprovechándome de esta modificación posttraduccional que es la glicosilación, en el caso de la hemoglobina, puedo yo valerme para un método diagnóstico de una enfermedad como la diabetes. El proceso de ubiquitinación va a ser el cual a la proteína se le va a agregar esta molécula, que no es otra que la famosa ubiquitina, ¿no? ¿Qué cosa es la ubiquitina? La ubiquitina es un compuesto, un compuesto pequeño que va a permitir como marcar a la proteína para que esta proteína pueda ser degradada, es decir, que permite la degradación de la proteína. Acuérdense que cuando las proteínas tienen ciertas fallas, cuando las proteínas necesitan ser degradadas porque hay un exceso de ellas, tienen que ser marcadas, y esta precisamente la forma en que uno las marca es la adición de esta ubiquitina. Generalmente la ubiquitina se une a los residuos de lisina de una proteína, y hay que tener en cuenta que este proceso es muy importante porque hay algunas enfermedades en las cuales falla el proceso de la ubiquitinación, es decir, falla el proceso por el cual se le une la ubiquitina a la proteína, de tal manera que esta proteína no puede ser degradada, no puede ser destruida, y se empiezan a acumular proteínas anómalas. Y por ejemplo, la alteración del fenómeno de ubiquitinación se puede ver en enfermedades como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, que son enfermedades del sistema nervioso central degenerativas, en las cuales se acumulan de manera anómala proteínas que no pueden ser desechadas porque hay una alteración en este fenómeno de ubiquitinación. Otro proceso de adhesión tenemos la sumohilación. Vean ustedes que en este caso a la proteína se le va a agregar este pequeño compuesto, que este pequeño compuesto es el famoso sumo, ¿no? El sumo es una proteína pequeña que es bastante similar a la ubiquitina. En este caso no va a tener una función de destrucción, sino más bien lo que va a hacer la adición de esta pequeña proteína que es el sumo es regular una serie de procesos celulares variados. Entonces en este caso no es para producir la destrucción de la proteína como si era la de añadir ubiquitina, sino en este caso la sumohilación lo que va a permitir básicamente es la regulación de procesos celulares variados. Luego vamos a tener la presencia de los famosos enlaces disulfuro. Ya más o menos les había comentado un poco al hablar de la cisteína, de este aminoácido que permitía la formación de enlaces disulfuro porque tenía el grupo sulfidrilo dentro de su residuo. Y precisamente cuando hablamos de enlace disulfuro hablamos de la unión de dos
azufres, ¿no? Por medio de un puente, la formación de puentes de azufre, generalmente entre dos cisteínas, que son las que tienen el grupo sulfidrilo y que permiten la unión de estas dos cisteínas. Estos enlaces disulfuros son importantes. ¿Por qué? Porque van a permitir darle la configuración tridimensional a la proteína. Entonces, esta configuración globular que habíamos hablado va a estar dada gracias a la formación de estos puentes disulfuro entre los aminoácidos cisteínas de la proteína. Vamos a tener luego el fenómeno de acetilación, ¿no? En este caso, la acetilación, como ustedes ven acá, va a ser el agregarle el acetilo. En este caso lo que se agrega es el acetilo, y generalmente el acetilo se va a agregar en el extremo N o va a estar agregado hacia los residuos de lisina de una proteína. Y lo que hace la acetilación básicamente es estabilizar un poco a la proteína. Estabiliza a la proteína y evita muchas veces que ésta pueda ser degradada. Luego tenemos la lipidación, que como su nombre lo dice, en este caso lo que se va a agregar es un lípido, ¿no? Generalmente lo que se agrega es un ácido graso, y esto, por ejemplo, va a permitir que las proteínas puedan ejercer una función determinada, específica, muy importante, por ejemplo, en las membranas, la presencia de estas o la lipidación de ciertas proteínas. Luego vamos a tener el proceso de metilación, que en este caso lo que se va a agregar, como ustedes ven acá, es un grupo metilo, ¿no? Se agrega el grupo metilo. Generalmente el grupo metilo se agrega en los residuos del aminoácido lisina y del aminoácido arginina de una proteína, y el proceso de metilación, por ejemplo, es importante dentro de lo que es la transcripción del ADN, donde el ADN se transforma en ARN. También lo vamos a ver en genómica, no se preocupen, donde el proceso de metilación de unas proteínas como las histonas, que forman parte del enrollamiento de la estructura del ADN, es importante para que se pueda producir la transcripción, en este caso del ADN. Y finalmente, una última modificación postproduccional, que es la hidroxilación. En este caso, ¿qué cosa es lo que se agrega? Vean ustedes, aquí en la hidroxilación estamos agregando un grupo hidroxilo, es el grupo OH, que ya lo habíamos visto anteriormente. En este caso, generalmente el proceso de hidroxilación se hace sobre los aminoácidos prolina y lisina, y la hidroxilación, por ejemplo, es muy importante para la formación o la estructura del colágeno, ¿no? Muy bien, y entonces, ¿cómo clasificamos a las proteínas? Entonces, las proteínas las podemos clasificar en dos grandes grupos, en holoproteínas y en heteroproteínas. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de las holoproteínas, vamos a encontrar que van a estar compuestas solo por aminoácidos, o sea, simplemente va a ser una cadena proteica como tal, una proteína solita como tal. Y en el caso de las heteroproteínas, vamos a tener aminoácidos asociados a otras biomoléculas o a otros compuestos, ¿no? Entonces, dentro de las holoproteínas se pueden clasificar en globulares o en filamentosas. En el caso de las proteínas globulares, generalmente van a ser una o pocas cadenas que van a adoptar una forma esférica. Por eso se le denominan como proteínas de tipo globular, porque adoptan esta forma esférica. Lo característico de estas proteínas globulares es que van a ser solubles en soluciones de tipo acuosas, ¿no? Solubles en soluciones acuosas, dando una suspensión que se conocen generalmente como suspensiones coloidales. Dentro de las proteínas de tipo globular vamos a tener, por ejemplo, a las albúminas. La albúmina es muy conocida por ustedes, es una de las principales proteínas que nosotros evaluamos en la parte clínica. Y en el caso de la albúmina, acuérdense que la albúmina es una proteína que va a ser soluble básicamente en agua, ¿no? Y esta albúmina va a tener función de transporte y también va a tener
función de almacenamiento de aminoácidos, ¿no? La albúmina es una de las proteínas que va a permitir transportar muchas moléculas a nivel sanguíneo, y esto es importante, y a su vez va dentro de su composición, va a ser una fuente o almacén de aminoácidos. En el caso de las globulinas van a ser solubles en soluciones salinas, y aquí, por ejemplo, dentro de las globulinas no podemos dejar de mencionar a las famosas inmunoglobulinas, ¿no? Las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, un sistema de defensa que tiene nuestro organismo frente a elementos patógenos, a elementos infecciosos. Luego tenemos por aquí a las histonas y a las protaminas, que son proteínas globulares importantísimas. ¿Para qué? Para el mantenimiento del ADN, como vamos a comentar luego en la parte de genómica. Luego tenemos a las gluteninas, que las gluteninas forman parte del famoso gluten junto a las gliadinas, de este famoso gluten que se encuentra en ciertos alimentos, en ciertos granos, ¿no? Luego vamos a tener las proteínas filamentosas. En el caso de las proteínas filamentosas, van a tener conformación en forma de filamentos, ¿no? De ahí el nombre de filamentosa, a diferencia de las proteínas globulares que tienen una conformación esférica, como les decía. En este caso, estas proteínas van a ser insolubles en soluciones acuosas, son insolubles en agua, ¿ya? Y básicamente la función que van a tener estas proteínas filamentosas es una función estructural, o sea, van a formar parte de estructuras para dar soporte. Tenemos, por ejemplo, aquí el caso de los colágenos, que son importantes componentes del famoso tejido conectivo o tejido conjuntivo que le da sostén a los diferentes órganos. Tenemos el caso de las elastinas, que por ejemplo le dan la elasticidad a ciertos órganos, como por ejemplo los vasos sanguíneos, o en el caso también del tejido pulmonar, para que se pueda distender, ¿no? Luego tenemos la queratina, que la queratina es una proteína que le da dureza a ciertas estructuras, como por ejemplo el pelo, las uñas, o en el caso de los animales las pezuñas, ¿no? En el caso de la fibrina es muy importante, por ejemplo, para el tema de la coagulación. Acuérdense que la fibrina es ese material que permite que la costra se mantenga adherida o unida hacia la herida que uno se pueda producir. Y en el caso de la actina y la miosina, que son proteínas muy importantes porque son proteínas contráctiles que permiten, por ejemplo, la contracción del tejido muscular. Y en el caso de las heteroproteínas, pues estas van a tomar el nombre de acuerdo a la biomolécula que se va a unir a la proteína. Por ejemplo, glucoproteínas, que une aminoácidos, es una cadena proteica, más glúcidos. Lipoproteínas, une aminoácidos más lípidos. Fosfoproteínas, aminoácidos con ácido fosfórico. Cromoproteínas, aminoácidos más un pigmento determinado. O nucleoproteínas, aminoácidos con ácidos nucleicos. O sea, vean que las proteínas se pueden combinar con otras biomoléculas y hacen una proteína, pero de tipo heteroproteína. ¿Cuáles son las funciones que tienen las proteínas? ¿O por qué es importante estudiar las proteínas? Bueno, la primera función que tienen las proteínas es una función catalizadora. ¿Qué cosa significa la función catalizadora? Van a ser encargadas de acelerar ciertas reacciones. Y esta función catalizadora de acelerar reacciones va a estar dada por las famosas enzimas. Las enzimas son ciertas estructuras de tipo proteico que van a encargarse o van a permitir que las reacciones sucedan de manera mucho más rápida dentro del metabolismo. Luego vamos a tener que las proteínas van a tener una función estructural. En esta función estructural, las proteínas lo que van a permitir es dar soporte a ciertas estructuras, como ya lo habíamos dicho. Por ejemplo, tenemos al colágeno dentro del tejido conjuntivo, o a la famosa queratina, ¿no?, en el pelo, en las uñas. Luego vamos a tener una función reguladora.
La función reguladora de las proteínas estar dada porque muchas señales de comunicación van a ser de tipo proteica. Ustedes se acuerdan que hemos visto comunicación celular, distintos tipos, y vamos a ver que esa señal, ese sobrecito, ese mensaje, va a ser generalmente de naturaleza proteica. Básicamente nos estamos refiriendo a muchas hormonas y neurotransmisores que son de tipo proteico. Luego vamos a tener una siguiente función que es la función contráctil, que también ya habíamos mencionado un poco en la lámina anterior, que va a estar dada básicamente, va a permitir que se produzca el movimiento de células, el movimiento del mismo organismo, del cuerpo, donde vamos a encontrar, por ejemplo, aquí a la actina y a la miosina con proteínas muy importantes para que se produzca la función contráctil de las proteínas. Luego vamos a tener la función de transporte de las proteínas, que van a permitir transportar, dado que son sustancias hidrosolubles, van a permitir que se produzca el transporte de ciertas sustancias. ¿Y cuáles son estas? Por ejemplo, la hemoglobina, que permite el transporte del oxígeno, la albúmina, que permite el transporte de ciertas sustancias, así como globulinas. Hay algunas globulinas específicas para el transporte de ciertos componentes, de ciertos nutrientes. Luego vamos a tener una sexta función, que es la función de almacenamiento, que en el caso de la función de almacenamiento vamos a tener que vamos a depositar nutrientes, depósito de nutrientes. Este depósito de nutrientes va a estar dado básicamente por qué proteínas. Por ejemplo, vamos a tener a la albúmina. La albúmina que permite guardar los aminoácidos que van a ser, que vamos a necesitar nosotros en algún momento. O por ejemplo en el caso de la caseína, donde se va a poder almacenar los aminoácidos necesarios, por ejemplo en el caso de la leche. Y finalmente una última función, que es la función de defensa. En el caso de la función de defensa, hace referencia básicamente a las famosas inmunoglobulinas, que estas inmunoglobulinas van a tener una función muy importante dentro de la respuesta inmunológica, de cómo nuestro organismo se defiende frente a ciertas agresiones externas, ¿no? Entonces, las inmunoglobulinas son de tipo proteico y entonces vemos que aquí se cumple la función de defensa de las proteínas.